El workshop Innovadores és la primera vegada que s'ha organitzat des de la Càtedra de Bretxa Digital de Gènere i l'objectiu era potenciar el lideratge i les habilitats de comunicació de dones de perfil de tipus júnior, tant dins de l'àmbit de l'acadèmia com de l'àmbit professional. I durant 2 dies hem estat treballant per a tancar el que es la brecha digital de género. Explorando cuál sería el propósito del liderazgo ahora mismo dentro de lo que es la brecha de género. Estamos también intentando explorar cuál sería el liderazgo situacional, dependiendo del contexto, en la situación en la que se encuentre cada mujer en lugares de poder y qué significa esto, ¿no? Lo que vamos a ver son dinámicas de ideación que vienen del mundo del diseño, que nos permiten crear productos que están siempre vinculados a las necesidades de usuario y sobre todo hacer cierta investigación que nos permita validar que esos productos son viables y de alguna manera van a tener éxito. Es verdad que el sector tecnológico es un sector fuertemente masculinizado. Desde el diseño y desde ciertos roles más quizás creativos es más fácil incorporarse a este mundo. El taller de esta tarde lo que hemos hecho es, por un lado, hacer una pequeña introducción a Wikipedia para ver qué es y cómo funciona, y pese a que todo el mundo utilizamos Wikipedia, hay mucho desconocimiento sobre él, y tratar de combatir con esta actividad la brecha de género en Wikipedia. Hay pocas editoras y pocas biografías de mujeres. Con la Editatona lo que hacemos es crear perfiles de mujeres, en este caso de perfiles STEM, que hasta el día de hoy no estaban en Wikipedia y a partir de hoy ya están. Me ha servido muchísimo para lo que yo estoy haciendo, que es mi tesis y mi investigación, cosas que pensaba que no tenían relación alguna, y también es una instancia para conocer a otras chicas que están en lo mismo, hacer más redes, así que ha sido una tremenda oportunidad. He descobert moltes coses que no sabia i m'ha portat coses positives i sobretot una perspectiva diferent. Pense que són ferramentes útils per al dia a dia i també per al meu futur.